Bueno, yo soy gerente de una empresa que está radicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es una empresa que se dedica al arrendamiento de campos y siembra de cultivos extensivos y que está actualmente tratando de verticalizar todos los negocios que realiza, ¿no? Verticalizar quiere decir agregar valor a esos cultivos que está haciendo. Cuando hablé con Leonardo la primera vez, él me decía, bueno, ¿para qué voy a ir yo? Y me dice, venía a contar por qué hicieron ustedes colza por primera vez y qué fue lo que les pasó cuando fueron haciendo colza y aprendiendo. Eh, bueno, la principal causa de eso fue el gobierno, que en su momento había precios políticos, si se quiere, o miedo de cierre de exportaciones, la mesa de los argentinos y qué sé yo. Y en ese momento, en el año 2005, la empresa hacía mucha fina y la fina era únicamente trigo, con lo cual la cosecha de trigo y la siembra de soja de segunda se concentraba en 10 o 15 días con 10 equipos de cosecha, 10 equipos de siembra, 100 camiones por día, digamos, era un estresazo instantáneo altísimo y un cuello de botella comercial importante. Y apareció en ese momento Alea, que era una empresa que estaba allí en el sudeste, no sé si acá está, que ofrecía de nuevo empezar con colza. Así que probamos tímidamente con colza en esa época y la idea era atomizar un poquito la fecha de cosecha de los cultivos de fina y la implantación del cultivo de segunda con la promesa de que una siembra más temprana del cultivo de soja de segunda iba a redundar en un aumento en el rinde de la soja de segunda. Así que la otra también era control de maleza, que yo le puse ahí porque ahora apareció reguera resistente y tenemos un cultivo de invierno con hoja ancha. Bueno, los ambientes que elegimos son los mejores ambientes que tenemos en la empresa, o sea que si para el trigo elegimos buenos ambientes, para la colza son los mejores. Nosotros utilizamos híbridos invernales, para los cuales la fecha temprana es muy importante. Nosotros tratamos de lograr que la corona de la raíz de la colza entre al invierno o a las heladas con un diámetro de por lo menos, no sé, medio o 1 centímetro, para que sea tolerante a heladas. Por lo general la implantamos sobre girasol, básicamente, pero algún lote sobre soja se come. Y evitamos todo lo que sea lotes anegables con alguna proporción de alcalinidad, etcétera, y que no tengan crucíferas que sean tolerantes o resistentes a ALS, que en estos últimos años aparecieron un montón y que nos limitan a la producción porque compiten muchísimo y crecen más que la colza en el momento del periodo vegetativo, ¿no? Bueno, obviamente que cuando hacemos sobre soja de primera, tenemos el problemita del diclosulam, que lo estamos usando mucho para el control de rama negra, y como, bueno, no sé si el que apunta es ese, sí. Bueno, acá tenemos los tres híbridos distintos sembrados sobre un antecesor de soja de segunda con el año anterior habiendo aplicado 30 gramos de diclosulam. La Phoenix SL rindió 3.400 kilos, la Hornet a 3.000 kilos y la Marathon hay distinta susceptibilidad a ese herbicida. Así que tratamos de soja evitarlo. Tratamos de lograr entre 20 y 30 plantas, lo podemos hacer a chorrillo o monogramo, neumático, y la profundidad de siembra muy arriba. Las plagas principales que tenemos en implantación son colémbolos, babosa, bichobolita, gorgojos, y durante el desarrollo del cultivo, plutela, la principal, y pulgones en floración e isocas a cosecha que se comen directamente el grano. Y para herbicidas la realidad es que es un cultivo que limita la cantidad de herbicidas a utilizar, ¿no? Yo hoy estaba viendo en uno de los papers que también estaban probando metolacloro, no lo conocía, pero para mí el mejor herbicida del cultivo de colza es un cultivo de colza bien implantado de manera temprana que sombrea al mes y medio. Si lo sembras en marzo, está sombreando, tenés 3.000 kilos de materia seca ahí que cubren todo y ahogan lo que venga. Nutrición es un cultivo que requiere muchísimo, bueno, para los rindes que nosotros tratamos de lograr, que son 30 o 35 quintales, requiere una nutrición altísima. Al principio nosotros hacíamos monoamónico a la siembra y después usábamos alguna urea azufrada, porque podía ser una mezcla de urea con sulfato de calcio, sulfato de amonio, con los problemas que tenía el sulfato de amonio, que era muy higroscópico. Y hoy en día estamos usando una mezcla química de Bunge que tiene fósforo, nitrógeno y azufre a la siembra, y con eso ya nos olvidamos un poquito del azufre.
Yo lo que quise mostrar acá es un margen bruto comparado para la zona nuestra de un trigo de 65 quintales y una colza de 30 quintales. Para mí lo importante no era la rentabilidad o el margen bruto, sino que los costos son bastante similares de los dos cultivos, con lo cual lo que tenemos que buscar nosotros acá es la practicidad de atomizar cultivos de fina en un mismo ambiente que nos permitan a nosotros diversificar riesgos, ¿verdad? Que si tenemos una demanda sostenida, la realidad es que es muy, muy interesante. Y además, otra cosa que a nosotros nos importa muchísimo es que si salimos de girasol, hacemos colza, soja de segunda, trigo, soja de segunda, lino, soja de segunda, lo que estamos haciendo en realidad es tener 6 cultivos en 3 años, con lo cual intensificamos muchísimo el uso del suelo, contrariamente a lo que estaba pasando acá, que era lo que describía Peco recién. Este es un histórico nuestro desde el año 2005 de la cantidad de colza y los rindes que tuvimos en el sudeste. Arrancamos tímidamente con pocas hectáreas en el 2005, creo que eran 30, y buen rinde. Y llegamos hasta las 1.400 hectáreas con 3.000 kilos de rinde promedio. Y después lo que nos pasó fue que un año, un soplete de noviembre de un pico de temperatura y viento hizo que la colza se abriera. La vara principal del eje principal de la planta, que es la que primero se desarrolla, la que empieza a florecer a principios de septiembre, empezó a abrirse con colzas de 35 quintales de potencial, terminamos en 1.900 kilos. Así que al otro año me lo vetaron totalmente el cultivo y volvimos tímidamente a empezar con otros híbridos, ¿no? Ahora lo que pasó en los últimos 4 años es que cambiamos de híbridos y la realidad es que estamos logrando o estamos consiguiendo que no se abran. Estamos cosechando seco con potenciales de rinde altísimos, que para nosotros es, la verdad que es una de las fortalezas. Y para que ustedes vean lo interesante de lo que es cada año, nosotros ahí les muestro la variabilidad intraaño, ¿no? Arriba lo que tenemos es, en los últimos 5 años, como ustedes pueden ver, superamos los 30 o 35 quintales de rinde en los techos. Si bien hubo algún lote con helada y algún granizo y qué sé yo, en líneas generales logramos estabilizar los rindes. Básicamente por estos híbridos indehiscentes que les digo, pero además porque acotamos los lotes que elegimos para hacer colza. La colza es muy susceptible a anegamiento y nosotros en los lotes que usamos para hacer colza o para hacer todos los cultivos tienen un porcentaje de área anegable. La otra es que además empezamos a hacer hace 5 o 7 años agricultura por ambientes y eso nos hace mejorar el uso de los insumos, ¿no? Y estamos en las áreas de, no sé, de 40 o 45 quintales de rinde potencial, estamos llegando a 400 kilos de N total y a 200 kilos de fósforo. Eso es gracias a la agricultura por ambientes y a la asignación de recursos. O sea que la tecnología también nos está ayudando a levantar los techos y los pisos, ¿no? De los lotes en general. Otra pregunta que nos hacemos en general es si la soja de segunda aumenta el rinde cuando hacemos sobre colza que sobre trigo. La realidad es que sí. Es medio vidrioso, pero sí, en un 10% del promedio de rinde de soja de segunda, el rinde aumenta. Y encima estaría dado por la fecha de siembra, básicamente, porque la realidad es que cuando un año no recarga perfil, el lote que viene de colza está mucho más seco para implantar la soja de segunda que un lote de trigo. Pero si en noviembre o diciembre tenés una pequeña recarga, ese lote de soja de segunda sobre colza mueve muy rápido. Y este es el rinde histórico que grafica lo que les acabo de decir. Están ahí los lotes de soja, los rindes de soja de segunda sobre trigo y sobre colza. Y por lo general los rindes de soja de segunda sobre colza son mayores que los lotes de soja de segunda sobre trigo. Bueno, muchísimas gracias.